Damos gracias a nuestro buen Dios por poder estar aquí en su casa de oración. Sabemos que hay un día especial, ¿no es cierto? Día del Padre, día de juntarse con la familia, de disfrutar a aquellos que lo tienen presente y aquellos que no, recordarlo, los hermosos momentos que hemos vivido con ellos, ¿no es cierto? Y hoy, bueno, vamos a hablar de, como estuvimos hablando el domingo, hace 15 días atrás, de la historia de José, y habíamos hablado justamente de la familia de José, ¿no es cierto? Que habíamos un poco meditado cómo había sido el comportamiento de Jacob, de Raquel, de cómo lamentablemente no habían hecho bien la tarea, como se dice comúnmente, de ejercitarse como padres, y que todo esto había redundado en tener hijos con esta situación tan particular como sucedió con José y sus hermanos. Y hoy vamos a hablar más sobre la vida de José y quiero que vayamos a Génesis 37, capítulo 37, verso 1 al 11. Y realmente cuando leemos la historia de José, podemos ver que José fue fiel a pesar de todo, ¿no? A pesar de todas las situaciones que tuvo que enfrentarse, a pesar de las distintas obstáculos que encontró durante su vida, los sufrimientos que pasó siendo esclavo, después siendo encarcelado, pero también conocemos el final feliz de su historia, cuando Dios lo pone sobre todo el reino de Egipto, a excepción solamente Faraón estaba sobre él. Pero bueno, eso será para otro momento. Hoy vamos a hablar un poco sobre el José siendo joven, el José cuando es traicionado y vendido por sus hermanos, y vamos a llegar hasta José cuando siendo esclavo es comprado por Potifar, un jefe de ejércitos de la tierra de Egipto. Cuando leemos la historia de José, bueno, vemos la vida de un joven que a pesar de todas las aflicciones de su vida, se mantuvo fiel a Dios a pesar de todo. Esto es lo que vamos a destacar. Dios comienza a revelarse a la vida de José a través de sueños. Siendo un jovencito de apenas 17 años, comienza a recibir sueños de parte de Dios, pero claro, no comprendía ni entendía qué significaban esos sueños. Y bueno, dice la Biblia, y vamos a leer Génesis 37, 1 al 11, José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellas. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más, que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sabemos que, José no entendía, en realidad nadie de la familia podía llegar a entender o comprender qué eran sus sueños de José, pero sí despertaron una envidia, un celo y un aborrecimiento de parte de sus hermanos. Y dice la Biblia, ¿no es cierto?, que José, ya lo habíamos hablado la otra vez, era un hijo muy amado por Jacob, por cuanto era de su esposa Raquel, que era la esposa amada de Jacob, y que le había hecho una túnica de colores, y que de alguna manera
hacía una diferencia por ahí con sus hermanos y esto provocaba el celo de parte de ellos, ¿no es cierto? Y dice la palabra, nos sigue hablando, cuando los hermanos planean, ¿no es cierto?, deshacerse de José, planean matarlo. Tremendo, ¿no es cierto?, cuando pensamos a veces en una familia que Dios había escogido, que era Jacob, sus hijos, para hacer una gran descendencia a través de ellos, veíamos este celo, estos planes de destruir la vida de su hermano. Qué tremendo, ¿no? Y dice la Biblia, en Génesis 37, aquí vamos a pedir colaboración, 21-22. Perdón, me adelanté. Génesis 37, 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Amén. O sea, nos cuenta la Biblia, ¿no es cierto?, que ellos estaban apacentando las ovejas allí en Siquem y bueno, va José enviado por su padre para ver qué estaban haciendo y cuando lo ven, nace en ellos la oportunidad de decir, bueno, ahí viene el soñador, vamos a deshacernos de él, vamos a prenderle, vamos a matarle, vamos a sacar este escollo de nuestras vidas y vamos a ver si se cumplen sus sueños, ¿no es cierto? Ahora bien, la Biblia dice que sus 10 hermanos se complotaron para matarle. ¿Amén? ¿Amén? No. Vamos enseguida al amén rápido, ¿eh? No fueron 10 hermanos, fueron solamente 9. Bueno, Benjamín no estaba con su padre, por eso eran 12 en total ellos, solamente 9 hermanos. Y eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no es cierto? Y dice ahora sí, Génesis 37, 21, 22, uno de ellos no estaba de acuerdo en lo que planificaban sus hermanos. ¿Lo leemos, por favor? 37, 21, 22. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Amén. O sea, no fueron todos sus hermanos. Había uno, gracias a Dios, que por ahí consideró y se dio cuenta que lo que estaban haciendo no era lo correcto. Entonces él dijo, mejor no lo matemos. Aunque él en realidad estaba buscando la oportunidad de librarlo y volverlo a la casa de su padre, ¿no es cierto? Rubén se llamaba este varón, uno de sus hermanos. Sin embargo, los otros 9 no querían saber nada, querían deshacerse de la vida de su hermano José, ¿no? Y sigue diciendo la Biblia, ¿no es cierto?, que después que José lo tiraron en una cisterna, pasaba una caravana de madianitas y bueno, Rubén no estaba en ese momento con ellos y ellos 9 que estaban ahí dijeron, bueno, vamos a venderlo, así no derramamos sangre sobre nuestro hermano, nos libramos de este pecado, como si fuera que hay una diferencia entre matar al hermano o venderlo como esclavo. Ante los ojos de Dios sería todo aborrecible, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos consideraron que venderlo era menos pecaminoso que matarlo. Y sucede, ¿no es cierto?, que lo venden como esclavo a Egipto y José es enviado a Egipto como esclavo. Y cuando empezamos a meditar en estas circunstancias que estaba atravesando José y lo que hemos leído por ahí la historia, quien no ha leído la historia de José, vemos que él en ningún momento se queja o reniega de lo que estaba pasando con su vida. No vemos que él por ahí ora a Dios diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice de malo? O sea, ¿cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi pecado para que sufra estas consecuencias de ser traicionado por mis hermanos, de ser vendido y llevado como esclavo a una nación, Egipto, que nunca se le habría ocurrido a José llegar allí? Pero sin embargo, bueno, lo que José no sabía es que Dios tenía planes
y propósito para con su vida, como también lo tiene para nosotros. A veces también nos encontramos como en la situación de José. Nos pasan cosas terribles en la vida, nos pasan cosas que nos hacen sufrir, que realmente traen dolor, que nos hacen por ahí claudicar en nuestra fe y decimos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? Y sin embargo a veces ignoramos o no llegamos a comprender los planes que Dios tiene para con nuestras vidas. Y sigue diciendo la Biblia, ¿no es cierto?, que José es llevado a Egipto, y leemos Génesis 39, del 1 al 6. Quiero acá que compartamos esto. Amén. Vi cómo destacabas la lectura y Jehová estaba con José, ¿no? O sea, a pesar de la situación que estaba atravesando José, la Biblia destaca muy claro que Dios, aún en la esclavitud de José, aún siendo un esclavo ahí en la tierra de Egipto, en la casa de Potifar, Dios estaba con él. O sea, cómo la Biblia nos enseña, ¿no es cierto?, que a pesar de la situación que podamos estar atravesando, que parezca muy dura, muy difícil, Dios siempre está con nosotros. Él no falla, Él no es, a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel para siempre. Y es lo que nos muestra la Biblia aquí en la historia de José, ¿no? A pesar de esta situación que él estaba atravesando, Dios estaba con él. ¿Y cómo destaca la Biblia, ¿no es cierto?, que no solamente se veía esto ante los ojos de Potifar, porque él vio algo en José. Seguramente pensamos un esclavo cuando llega en aquellos tiempos a una casa, siendo el esclavo más nuevo, seguramente haría los quehaceres más detestables o más, no sé, supongamos cosas más desagradables que podría hacer un esclavo, no sé, por ahí limpiar baños, por ahí hacer trabajos pesados, cosas que por ahí hacía el menor de los esclavos. Pero este José, este varón, este joven, comenzó a destacarse en lo que hacía. Si lo mandaban a limpiar el baño, él sabía que tenía que hacerlo y lo hacía contento, quizás disfrutando lo que hacía, y Potifar comenzó a ver que había una diferencia con sus demás esclavos, que había otra actitud en José, que había otras capacidades en José. Y él mismo, dice Potifar, veía que Jehová, el Dios de José, estaba con él. Y comienza a ver que tenía actitudes, que tenía capacidades, y comienza de alguna manera a escalar posiciones dentro de su esclavitud, llegando al punto de ponerlo sobre su casa y él directamente desatenderse de todo lo que era su casa porque veía en José que realmente hacía las cosas bien, ¿no? Y a veces yo digo, ¿no es cierto?, este ejemplo, ¿no?, nos pasó, por ejemplo, que nuestro pastor estuvo un tiempo fuera y sin embargo yo creo que él también de alguna manera confió, primeramente en Dios por supuesto, y en las personas que dejó a cargo, ¿no?, sabiendo que se iban a hacer bien las cosas. Y a veces también como dueño de una empresa, digamos, un negocio, un comercio, cuando a veces uno tiene que hacer otras cosas, desatenderse por ahí, delegar a otra persona y saber, bueno, lo dejo a fulanito, lo dejo a menganito, sabiendo que van a hacer bien las cosas y uno se queda tranquilo. Bueno, qué bueno cuando alguien puede depositar esa confianza en nosotros, ¿no? Cuando alguien puede decir, no, lo dejo
en este caso a Oscar o a Jorge o a Martín o a una hermana, por decir a Raquel o a Miriam o a... se me fue tu nombre. A Caro, ay Dios. La quería poner de ejemplo y me iba por allá, me iba por allá. Bueno, a Gaby, no sé, para nombrar a Raquel, bueno, nombramos a todas. Cuando dejamos a una persona y decimos, no, yo me voy tranquilo y sé que esta persona no me va a fallar, aunque fallamos, dijo anoche Ben también, pero confiamos en esa persona sabiendo que Dios está con ella y que va a hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasaba en la casa de Potifar. Confió en José, confió que él iba a hacer las cosas correctas, que podía quedarse tranquilo. ¿Todo esto por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Y bueno, si seguimos leyendo la historia, vemos que José tuvo que enfrentar nuevos desafíos. Aparentemente estaba todo bien, él estaba allí sirviendo a su amo Potifar, tenía un cierto grado de responsabilidad, pero tenía una cierta libertad porque se movía libremente por la casa, nadie tenía que andar pendiente de él, nadie tenía que andar mirando lo que él hacía, y nuevamente rescatamos o destacamos que Dios estaba con él. Y no sé si ustedes hacen memoria también de qué otros jóvenes también le pasó algo similar. A ver si alguien se acuerda. Amén. Daniel y sus amigos, ¿no es cierto? También les sucedió algo similar. También fueron llevados cautivos a Babilonia. Ellos eran parte del pueblo de Israel y no queremos pensar que ellos eran parte del pecado del pueblo de Israel, no. Seguramente el rey en aquel entonces o la nación en aquel entonces, por causa del pecado, Dios castigó a la nación de Israel y fue llevada a esclavitud. Sin embargo, estos jóvenes también nos dice la Biblia que se mantuvieron fieles a Dios y que por esa fidelidad, ¿qué pasó? Se destacaron. Amén. O sea, se destacaron también en aquella nación. Y esto nos sirve también a nosotros de ejemplo. Bueno, ¿cómo nos destacamos nosotros en medio de nuestras tribulaciones? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué ejemplo somos frente a los problemas de la vida? ¿Qué ven otras personas de nosotros cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando problemas? ¿Qué ven en nosotros? ¿Se preguntaron alguna vez eso? Cuando por ahí te quedas sin trabajo, ¿qué ven los que te rodean? Cuando te toca la partida de un ser querido, ¿qué ven los que te rodean? Cuando por ahí tenés problemas en el matrimonio, ¿qué ven los que te rodean? Cuando tienes problemas con los hijos, ¿qué ven los que te rodean? Porque ellos también están diciendo, ahora vamos a ver al Hijo de Dios cómo se comporta cuando está frente a un problema. Y a veces, lamentablemente, damos una mala imagen. Nos quedamos, nos caemos, nos sentimos defraudados por Dios, nos quedamos sin fuerzas, nos quedamos sin ese ánimo para seguir adelante. Pero bueno, gracias a Dios, a veces Dios siempre tiene que actuar, ¿no? Dios tiene que dar un sacudón. Dios viene y te dice, yo estoy contigo a pesar de todo, y quiero que te destaques, y quiero que resplandezca, y quiero que la gente te vea, de que a pesar del problema que estés atravesando, yo estoy contigo. Y quiero que la gente hable bien de vos, como hablaba de José, como hablaba de Daniel. Veían en ellos que Dios estaba con ellos. Amén. Que sea un desafío para nosotros en esta mañana. Los que nos rodean, los que nos ven, que vean a Dios en nosotros. No para hacernos, yo soy mejor que los demás. No, todo lo contrario. Siendo humildes, siendo sencillos, siendo personas de bien, siendo personas que pueden ir y acudir y van a encontrar un buen consejo, que van a encontrar una buena opinión. Amén. Hoy que sobran los malos ejemplos, lamentablemente, bueno, Dios nos llamó a nosotros a hacer esos buenos ejemplos. Dios nos llamó a nosotros a destacarnos, aún en esta sociedad tan tremenda y tan terrible que nos toca vivir. Amén. En la próxima lección vamos a seguir un poco sobre la historia de José. Solamente quería llegar hasta este punto donde él, a pesar de ser esclavo, a pesar de ser traicionado, él se mantuvo fiel a Dios. Amén. Y uno diría, bueno, ¿se le acabaron los problemas a José? No, sabemos que siguieron los problemas, pero Dios tenía un propósito con él. Amén. Y Dios también tiene propósito con nosotros. Oramos a nuestro Dios.
Bendito Dios, queremos expresarte gratitud en esta mañana, en un día tan especial, Señor, para cada uno de nosotros, donde quizás muchos no tenemos nada que festejar en este día, pero sí tenemos un momento donde podemos recordar los momentos hermosos y vividos con nuestra familia. Nos imaginamos y cuando vemos la historia de José, que también fue arrancado de la vida familiar, que fue traicionado por sus hermanos, que fue vendido como esclavo y llevado a una tierra desconocida para él, un lugar lejos de su familia, donde era un esclavo en Egipto, y sin embargo la Biblia nos enseña que tú estabas con él en todo momento, aún en ese momento de esclavitud, en ese momento de dolor, y que tú le bendecías y hiciste que su vida se destacara, que aún los mundanos como Potifar vieron que tú estabas con él. Ayúdanos también, Señor, para seguir ese ejemplo, que a pesar de las distintas situaciones que nos tocan atravesar, podamos siempre destacarnos como tus hijos, que puedan ver las personas que nos rodean, que tú estás con nosotros, no para creernos mejores, superiores a los demás, no, todo lo contrario, sino manso y humilde como tú nos enseñaste que seamos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, no sé la situación de cada uno, pero tú las conoces y seguramente, Señor, tú nos vas a ayudar para poder salir adelante. Te lo rogamos y te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.
Sí. ¿Se escucha? Se escucha, se escucha, se escucha. Sí. De 10. ¿De acá? ¿Estás preparado, Martín? Sí. ¿Seguro?
Chao.